ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Señor, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Tú que has sido enviado para sanar a los contritos de corazón, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que gobiernas los cielos y la tierra, escucha con amor las súplicas de tu pueblo y haz que los días de nuestra vida transcurran en tu paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Nos sentamos para escuchar la palabra de Dios. Primera lectura del libro de Samuel. En aquellos días, el joven Samuel servía en el templo a las órdenes del sacerdote Elí. Una noche, estando Elí acostado en su habitación y Samuel en la suya, dentro del santuario donde se encontraba el arca de Dios, el Señor llamó a Samuel, y éste le respondió: Aquí estoy. Fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo: Aquí estoy. ¿Para qué me llamaste? Respondió Elí: Yo no te he llamado. Vuelve a acostarte. Samuel se fue a acostar. Volvió el Señor a llamarlo y él se levantó. Fue a donde estaba Elí y le dijo: Aquí estoy. ¿Para qué me llamaste? Respondió Elí: No te he llamado, hijo mío. Vuelve a acostarte. Aún no conocía Samuel al Señor, pues la palabra del Señor no le había sido revelada. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel. Este se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo: Aquí estoy. ¿Para qué me llamaste?
Entonces comprendió Elí que era el Señor quien llamaba al joven y dijo a Samuel: Ve a acostarte, y si te llama alguien, responde: Habla, Señor, tu siervo te escucha. Y Samuel se fue a acostar. De nuevo el Señor se presentó y lo llamó como antes: Samuel, Samuel. Este respondió: Habla, Señor, tu siervo te escucha. Samuel creció y el Señor estaba con él, y todo lo que el Señor le decía se cumplía. Palabra de Dios. Segunda lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el cuerpo no es para fornicar, sino para servirle al Señor, y el Señor para santificar el cuerpo. Dios resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros con su poder. ¿No saben ustedes que sus cuerpos son miembros de Cristo? Y el que se une al Señor se hace un solo espíritu con Él. Huyan, por lo tanto, de la fornicación. Cualquier otro pecado que cometa una persona queda fuera de su cuerpo, pero el que fornica peca contra su propio cuerpo. ¿O es que no saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que han recibido de Dios y habita en ustedes? No son ustedes sus propios dueños, porque Dios los ha comprado a un precio muy caro.
Glorifiquen, pues, a Dios con el cuerpo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo estaba Juan el Bautista con 2 de sus discípulos, y fijando los ojos en Jesús que pasaba, dijo: Este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos, al oír estas palabras, siguieron a Jesús. Él se volvió hacia ellos y, viendo que los seguían, les preguntó: ¿Qué buscan? Ellos le contestaron: ¿Dónde vives, Rabí? Rabí significa maestro. Él les dijo: vengan a ver. Fueron pues, vieron donde vivía y se quedaron con él ese día. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que oyeron lo que Juan el Bautista decía y siguieron a Jesús. El primero a quien encontró Andrés fue a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que quiere decir el ungido. Lo llevó a donde estaba Jesús, y éste, fijando en él la mirada, le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, tú te llamarás Kefas, que significa Pedro, es decir, roca. Palabra del Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy vemos a Jesús caminar, pues va en camino. Y Juan el Bautista lo ve. Juan fija su mirada en Jesús y lo señala diciendo: aquí está el Cordero de Dios. Así también como los discípulos de Jesús necesitaron a alguien que les señalara a Jesús, nosotros también necesitamos en nuestra vida, en nuestra vocación, a alguien que nos señale a Jesús. Quizá ese alguien fue nuestros padres, quizá nuestros abuelitos, quizá un sacerdote, un hermano o una hermana. Necesitamos todos alguien que nos ayude a conocer a Jesús. Pues la búsqueda de la voluntad de Dios necesita mediaciones, personas capaces de darnos signos, capaces de orientar nuestro camino y de generar vida en la misericordia, en la gracia, en el amor de Dios. Pues los discípulos vemos en el Evangelio que escuchan las palabras del Bautista y siguen a Jesús, el Cordero de Dios. Empiezan a seguirlo y pues sintiendo un profundo deseo pues de conocer a Dios, de conocer a Jesús. Porque pues todos nosotros tenemos un deseo en lo más profundo de nuestro corazón de conocer a Dios. De un modo o de otro buscamos a Dios. Tanto es así que vemos que los discípulos le dicen Jesús les pregunta a los discípulos: ¿qué buscan? No les preguntó a quién buscan, sino que ¿qué buscan? Curiosamente todos buscamos algo. Y en ese algo que buscamos, al final de cuentas buscamos a Dios, porque buscamos el bien. Quizás si a nosotros nos hubiera preguntado Jesús: ¿qué buscan? Algunos de nosotros le hubiéramos dicho: pues buscamos paz, felicidad, el sentido de la vida, quizás buscamos salud, y ¿por qué no? Algunos buscan amor.
Pues si estás buscando esto en alguna cosa de estas, en realidad estás buscando a Jesús. Estamos buscando a Jesús en todas estas cosas que buscamos en la vida. Y pues esas cosas, porque solamente vienen de Dios, estas cosas solamente las encontramos en Jesús. Todos estamos invitados a buscar a Dios y a su voluntad. Este es el anhelo más profundo de nuestros corazones, diría San Agustín. San Agustín es un santo de la Iglesia, un padre de la Iglesia de los primeros siglos. Yo le tengo una gran admiración a San Agustín. Decía esta frase: Señor, nos has hecho para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Todos nosotros tenemos un corazón inquieto en búsqueda de Dios, en búsqueda de la voluntad de nuestro Dios. Curiosamente también los apóstoles, los discípulos de Jesús, le preguntaban: ¿dónde vives, maestro? Esa pregunta, ¿dónde vives?, es muy interesante porque en el Evangelio de San Juan, el vivir quiere decir el estar en la presencia de Dios, estar en la gracia de Dios, escuchar su palabra. Yo creo que nosotros también estamos llamados a preguntarle a Dios: ¿dónde vives? ¿En dónde estás? ¿En dónde estás? Yo creo que Dios vive en muchas partes del mundo, en todo, pues Dios es omnipotente, pero Dios vive especialmente en los que sufren, en los deprimidos, en los oprimidos, en los enfermos, en los que buscan y ven en Dios pues su esperanza. Jesús les dice a sus discípulos, dice: vengan a ver dónde estoy, dónde vivo. Es la invitación que nos hace Jesús también hoy en nuestras vidas. Escuchamos, recuerdan la primera lectura, Samuel, que Jesús le llamaba, y pues Samuel, un niño, ¿verdad? Un niño que había sido llevado al templo por su mamá Ana. Recordemos la historia detrás de esta primera lectura, es que Ana no podía tener hijos, y esta es Ana del Antiguo Testamento, en este contexto. Entonces, pues ella, en agradecimiento a Dios, le ofrece a Samuel al templo, y pues para que sirva ahí a Dios. Después Samuel es un gran profeta, un juez, y es una gran persona que da testimonio de Dios. Así también nosotros estamos llamados a escuchar la voz. Muchas veces Dios nos habla por nuestro nombre. Escuchamos y recordamos que decía Samuel, 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 y muchas veces pues Samuel no lo escuchaba porque no sabía quién era. Hermanos y hermanas, cuando nosotros escuchamos a Dios murmurar en nuestros oídos, que nos llama por nuestro nombre, pues pidámosle que ojalá podamos escucharlo, entender lo que nos quiere decir. Este es un encuentro que es entre Dios y cada uno de nosotros, y es un encuentro muy especial, y esto lo vemos también en el Evangelio hoy. Vemos que pues hasta los discípulos se acuerdan de qué hora era. En el Evangelio pues dice que eran las 4 de la tarde, pero las 4 de la tarde en la hora de los judíos es la hora décima, y la hora décima pues muy interesante porque el número 10 quiere decir perfección, es un número de plenitud. Pues en la escuela también los niños, pues en Latinoamérica se considera la calificación del 1 al 10. Curiosamente, no sé, a lo mejor se inspiraron en eso. Pero el encuentro de Dios es un 10. No es un 5, porque el 5 es reprobada. Es un 10. Y es un encuentro muy, muy especial. Un encuentro en que ojalá que no nos vayamos a olvidar. Seguramente ustedes han tenido encuentros con Dios en unos momentos específicos de su vida. ¿A poco no se acuerdan de esos momentos? A lo mejor fue un momento de salida de una crisis. Quizá fue pues en un momento de sanar, ya sea nuestro corazón quebrantado o nuestro cuerpo también. Que no olvidemos ese momento en el que hemos encontrado a Dios. Quizá hasta sea en la confesión también, en la Santa Eucaristía, en algún retiro. Y así pues en muchas ocasiones. Necesitamos de alguien que nos guíe. Vemos en el Evangelio que pues Andrés le va a decir a Simón, que después sería Pedro, le va a decir: hemos encontrado al Cristo, al ungido. O sea, qué felicidad. Necesitamos esas personas en nuestras vidas. El encuentro con Dios no es una cosa superficial, no es una cosa pasajera.
Es un encuentro que nos va a marcar para toda la vida. Vemos que el encuentro de Pedro con Jesús pues lo marcó para toda la vida. Desde el momento de ser piedra de la iglesia, fundamento de la iglesia. Que en nuestras vidas también Jesús nos marque para toda la vida y que nunca olvidemos esos momentos, aunque a veces le fallamos. Igual Pedro negó a Jesús 3 veces. Ojalá que nosotros nos podamos comprometer con Dios y que nos ayude a no fallarle. Y que si le fallamos, si nos caemos, que nos levantamos. Pero al final de cuentas, no somos nosotros quienes nos levantamos. Es el mismo Jesús quien nos levanta. A veces de ahí de donde estamos caídos en cualquier circunstancia que sea. Pues hoy Jesús nos invita a mirar hacia nosotros, hacia adentro, no de un modo egoísta, sino ver nuestros corazones y ver cuáles son los deseos de nuestros corazones. Dejémonos guiar por Dios, dejémonos actuar en su palabra. Vemos en la segunda lectura, pues que Pedro exhortaba a la iglesia de Corinto, ¿verdad? Los exhortaba porque recordemos que ese lugar, Corinto era un lugar pues era un puerto, había muchas cosas. Pues el apóstol los exhorta a comportarse bien, los exhorta para que pues no se queden ahí en las cosas materiales, específicamente pues los exhortaba en la fornicación, el aspecto sexual. Decía que somos más que eso. Ojalá que podamos, no solamente en esto, sino en toda la vida cristiana, que podamos avanzar en la voluntad de Dios y poder seguir su palabra y vivir en ella. Que así sea. Proclamemos nuestra fe, la fe de la Iglesia, la fe en Jesucristo, que proclamamos en nombre de Dios. Por eso decimos: creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allá de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Pongamos en las manos de Dios todas nuestras necesidades, las necesidades de nuestras familias, las necesidades de la Iglesia y pues las necesidades de esta parroquia, de esta familia parroquial. Por todos los bautizados, por los que dedican su vida a la misión de la Iglesia y por todos los que responden al llamado de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los gobernantes que saben escuchar las necesidades de su pueblo y responden a ellas con honradez y espíritu de servicio, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por las personas justas que luchan contra el racismo y la violencia, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los niños nonatos y todos los que defienden el derecho a la vida, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los miembros de nuestra comunidad, por sus esfuerzos para practicar el llamado de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los que han fallecido recientemente, especialmente Pedro Rodríguez Contreras, Octavio Barriga Rosas, para que descansen en paz en la gracia del amor de Dios, y por sus familias, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Ofrecemos esta misa por el descanso eterno de Pedro Rodríguez, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Pidamos en esta misa también por el eterno descanso de Salvador Pineda. Te rogamos, Señor. Dios Padre de misericordia, que nos has dado a tu Hijo unigénito, te ofrecemos todas nuestras necesidades por Jesucristo nuestro Señor.
Hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, participar dignamente en estos misterios, porque cada vez que se celebra el memorial de este sacrificio, se realiza la obra de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo nuestro Señor, quien, compadecido del extravío de los hombres, quiso nacer de la Virgen María, muriendo en la cruz, nos libró de la muerte eterna, y resucitando de entre los muertos, nos dio vida eterna. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad
a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco y con nuestro obispo José, y todos los pastores que cuiden de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Acuérdate de Pedro Rodríguez Contreras y también de Salvador Pineda, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya para sanar.
Comunión espiritual. Señor, te presento mi alma y mi cuerpo, con el sincero deseo de estar unido siempre a ti. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Infúndenos, Señor, el espíritu de tu caridad, para que, saciados con el pan del cielo, vivamos siempre unidos en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Nos sentamos para algunos avisos. La oficina parroquial estará cerrada este lunes en conmemoración del Día de Martin Luther King Jr. La oficina abrirá el martes para responder a sus llamadas y correos electrónicos. Hoy tenemos la colecta para la campaña de comunicación católica. Su apoyo ayuda a conectar a las personas con Cristo en los Estados Unidos y en todo el mundo a través de Internet, televisión, radio y medios impresos. La mitad de los fondos que recolectamos permanecen aquí en la diócesis de Yakima. Para participar en esta campaña, utilice el sobre proporcionado en el vestíbulo o en el boletín. Gracias a todos los que ya han participado en la campaña de biberones para Hope Medical de Washington. Si no lo ha hecho, tome un biberón desinfectado colocado en el vestíbulo para donar a esta extraordinaria colección. Devuelva el biberón con monedas, dinero en efectivo o cheques pagaderos a Hope Medical antes de que se termine este mes. Por favor, tome un boletín para más información. Pues hoy estamos también muy contentos porque hoy tenemos un nuevo diácono para la diócesis de Yakima. Su nombre es Lalo Chávez, Eduardo Chávez, que estudia en la Ciudad de México. Él vivió pues muchos años aquí en Estados Unidos, pero por situaciones pues migratorias regresó a México para estudiar el seminario, y pues hoy el obispo Tyson, nuestro obispo, lo ordenó allá en el Seminario Hispano de Santa María de Guadalupe. Pues el padre Felipe también está allá por ser director vocacional, y pues lo estaba viendo por la misa. No tuve tiempo de verla completa porque teníamos las confesiones, pero es una gran alegría porque pues un sacerdote más para la diócesis, bueno, un diácono, pero posiblemente Dios con su voluntad pues muy pronto sacerdote. Entonces estamos muy alegres, y pues mantengamos a Lalo, al diácono Lalo ahora en nuestras oraciones, y a todos los sacerdotes de la diócesis de Yakima y diáconos también. Pues nos alegramos por esta gran noticia que nos han dado pues a través del Facebook, ¿verdad? Por la ordenación. Ojalá que hayan tenido oportunidad de ver la ordenación, y si no la han visto, pues ahí está en la página de la diócesis, para que vean, escuchen la homilía del obispo, pues para que se alegren también con la diócesis que tenemos un nuevo diácono. También pues agradecemos a las niñas del coro, a la lectora, al maestro de ceremonias, al ceremoniero, acá al diácono, y a todos ustedes que hacen posible que esta celebración pues sea más bonita. Por muchos meses, pues por varios meses, el sacerdote tenía que celebrar la misa pues solo, ¿verdad? Por los medios de comunicación, pero qué bueno que pues ya estamos más o menos recuperando de nuevo todos juntos celebrar la Eucaristía, porque pues la Eucaristía es la presencia de Dios, la presencia de Jesucristo realmente presente en el altar. Pues es un gran privilegio y una bendición poderlo compartir todos juntos. Nos ponemos de pie. El Señor esté con ustedes.
La bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca para siempre. Podemos ir en paz, la misa ha terminado. Demos gracias a Dios. Que pasen bendecido fin de semana. Gracias.